Buenos días, nos encontramos con el doctor José Guadalupe Bermúdez, que es un especialista en temas de educación, pedagogía, con una larga experiencia en el tema y queremos dialogar con él en torno a un problema de problemas de la educación, que es el logro educativo, doctor. ¿Cómo ubica usted en este contexto del proceso educativo el logro educativo? Ok. El logro educativo es una metodología realmente. Es una metodología que se pone en marcha ante contextos donde se quiere ver el avance justamente del logro, ¿sí? Una metodología donde se definen, se especifican las características de los puntos de llegada, de los diferentes niveles a los cuales vamos a llevar al estudiante, ¿sí? A través de un estudio situacional ubicamos en qué nivel nos encontramos y nos planteamos un logro que es un paso siguiente. Esta metodología nos permite tener precisión justamente de los avances. Los logros, al ser especificados y ser clarificados, todo en una comunidad se moviliza, es decir, se movilizan los docentes, los directivos, los propios estudiantes que saben cuál es el punto de llegada. Es como en una olimpiada, la meta es llegar a este lugar, a obtener esta medalla, y en el logro educativo hay una movilización de muchos recursos, los recursos humanos, pero sobre todo los recursos cognitivos, porque todos nos preparamos para llegar a ese logro. Regularmente los logros son clasificados en tres, ¿sí? Un nivel básico, ¿sí? Que se pretende que todos estemos al menos en ese nivel básico, que significa que hemos adquirido, hemos construido la competencia básica, la competencia disciplinar que se pretende de ese programa o de esa unidad de competencia, ¿sí? Un nivel básico donde podemos demostrarlo ante una situación concreta, ante un escenario concreto que nos ponga la misma competencia. Entonces ese es el primer nivel a alcanzar. El segundo nivel es cuando esa competencia yo puedo aplicarla a otros contextos, ¿sí? Me llevan a otros escenarios, ya no diseñados por el propio educador o por la institución, sino hay escenarios que yo voy a tener en el transcurso de mi caminar y que puedo, en escenarios parecidos o iguales, poder actuar y desempeñar lo que yo sé, movilizar lo que yo sé para lograr intervenir en ese problema. Y un nivel más avanzado, el nivel 3, se refiere a una competencia superior, ¿sí? Es decir, a esa competencia que yo soy capaz de desarrollarla en un escenario específico o en diversos escenarios, puedo agregarle nuevos elementos. Y esos nuevos elementos me van a hacer que en ese momento yo tenga un nivel, vaya, donde logro una metacognición, ¿sí? Yo sé que puedo integrarle más elementos a esta competencia y la complejizo cada vez más. Y entonces ese es el sujeto ideal que queremos en un modelo por competencias. Entonces el logro educativo realmente, decía, como una metodología es muy buena, ojalá fuera adoptada por las sociedades en las que vivimos. Ha habido intentos incluso de certificar, de acreditar instituciones que trabajen por el logro educativo. Cuando escuchemos que esa institución trabaja por un logro educativo, significa que ha establecido niveles y que busca llegar a ellos. Y eso es muy importante. Doctor, es tan importante el logro educativo que hay un día en especial para celebrarlo en algunos países, como una bandera para buscar esta metodología. Sí, es una metodología interesante, compleja y que podría ser pues un punto de desarrollo educativo en todo el mundo. Si el estudiante solo dice yo quiero lograr pasar el examen, él no sabe que está haciendo una metodología. ¿Cómo se le puede conducir para que ese objetivo de lograr las cosas se convierta en toda una metodología para el estudiante? Cuando trabajamos esto, desde luego entendemos que hay un enfoque atrás. Es un enfoque por competencias para la vida, ¿sí? No son competencias laborales,
no es una competencia para lograr algo tan concreto, es una competencia para la vida y por lo tanto esta puede ser trabajada en espiral, ¿sí? Entonces, cuando en un salón de clase nos planteamos llegar a un punto en el que todos aprueben un examen, no es un escenario adecuado, ¿verdad? Porque ahí solamente estamos trabajando conocimientos y entonces no hay una competencia a la vista. Si a ese le adicionamos otras cosas, además del examen, le adicionamos valores, por ejemplo, le adicionamos procedimientos, ¿verdad? Y juntamos una serie de elementos más que tienen que ver con la destreza, con la eficacia, la eficiencia, etc. Entonces podríamos estar hablando de que pensamos en un escenario, ¿verdad?, de un nivel 1 seguramente, de un nivel 1 donde ese escenario fue construido para que el estudiante demuestre su competencia y donde ese todo escenario tiene un examen, es decir, no es necesariamente una sola actividad, como en este caso un examen, es un escenario completo. Muy bien, doctor, usted planteó 3 niveles, digamos el básico, el intermedio y el avanzado. Y avanzado. Entonces pudiéramos decir que si alguien llega al nivel avanzado, pudiera haber un metalogro. Así es, ya tiene ahora un alcance que es una aspiración en los sistemas de formación, que es la parte metacognitiva, ¿sí? Es capaz de agregar nuevos elementos a su competencia para potenciarla, para hacerla más compleja, y lo hace de manera consciente. Entonces, cuando tú haces un proceso así consciente para llegar a él sin que te estén presionando, sin que te motiven externamente para, digamos, lograr un 10 o una calificación, sino porque tú sabes que lo integras, porque eso te sirve para tu vida misma, entonces llegaste a un proceso metacognitivo. Y eso es, digamos, en el ser humano, quienes han logrado mejores niveles sociales, de reconocimiento en la ciencia, etc., es porque han llegado a ese nivel metacognitivo, ¿sí? Entonces, si eso logramos en el ser humano que estamos formando, en el que estamos coadyuvando en su formación, pues estamos alcanzando lo máximo, ¿sí? Entonces, ese nivel avanzado hay que trabajar mucho para él. Yo creo que en nuestro país tenemos que trabajar, ponernos de acuerdo para trabajar un nivel básico, primero, ¿sí? Ojalá que pronto hubiera resultados en una institución, en un lugar para un nivel básico y tratar después de alcanzar un nivel intermedio, ¿sí? Sin perder de vista que la meta máxima es el nivel avanzado. Un nivel avanzado de logro educativo tiene que ver con un nivel de competencias. Muy bien, doctor, y entramos a un terreno todavía más complejo. Si una institución se pone de acuerdo en la metodología del logro, si el estudiante, el educando, adopta esa metodología para alcanzar el logro, ¿cómo se evalúa el logro educativo? El logro mismo, al momento que se describe, se establecen sus propios indicadores de evaluación, ¿sí? Es decir, tú llegas a ese nivel, pero no porque crees que llegaste, sino porque tienes certezas de que llegaste. Es decir, cuando lo describes, especificas los propios indicadores y los propios instrumentos en los cuales te vas a autoevaluar, a coevaluar y a evaluar. Es decir, la propia heteroevaluación se ha disminuido al máximo, ¿sí? Y entonces esto te da certeza de que llegaste a ese punto, ¿sí? Si nada más queda como a nivel de deseos, sin este otro aspecto de la evaluación, realmente es un deseo. No es una metodología realmente que esté trabajando para llegar al logro. Tiene que ir acompañada de este proceso de evaluación por competencias. Que sería una evaluación compleja, completa, porque evalúa a la institución, evalúa al docente, evalúa al alumno, intervienen más factores. ¿Cómo le pudiéramos llamar a esta evaluación? Es una evaluación, como bien lo has dicho, es compleja. Y complejo no por difícil, sino porque se interrelaciona con muchos otros elementos. Y efectivamente, desde la gestión escolar, por ejemplo, tiene mucho que ver. El desempeño y la propia actitud docente, ¿verdad?
Es decir, no solamente es evaluar al estudiante, a ver qué lograste, es evaluarnos todos, de que estamos en un escenario todos, ¿sí? Y entonces todos necesitamos dar saltos buenos que nos permita tener eso. Entonces, por eso es de comunidad y es una evaluación con un alto valor significativo, ¿sí? Es una evaluación, como lo ha dicho Monereo, auténtica, ¿sí? Auténtica porque realmente ni me la aplicas por fuera, ¿sí? No es punitiva, sino es una evaluación consciente en el cual todos nos movilizamos para lograr llegar a ese logro. Entonces estamos hablando de un proceso muy complejo e interesante de proceso educativo, donde no se trata de que el alumno solo tenga una habilidad, porque se confunde normalmente competencias con habilidades. ¿Usted qué opina? Es una confusión atroz. Realmente esta confusión no permite verlo del todo, ¿sí? Digo, la habilidad es una habilidad, es saber moverte para realizar algo de manera puntual, pero no es la competencia. La competencia va acomodada y va integrada a otros elementos. Si una habilidad, por ejemplo, de quien sabe cortar árboles, es capaz en esa habilidad de cortar más rápidamente árboles que otros, no se puede decir que esa persona es más competente que otros, porque ahí ni siquiera hay una competencia. Porque si tuviera competencia no estaría tirando árboles, ¿sí? Porque hay otro elemento que es un elemento ético, valorativo en esa competencia. Entonces no es tan simple como para clasificar una competencia como una habilidad, ¿sí? Sí hay habilidades dentro de una competencia, pero si le quitamos el valor ético, entonces estamos dejándole no una competencia, sino efectivamente una habilidad. Entonces se requiere, digamos, transitar hacia ver la diferencia entre una habilidad y una competencia, que el docente pueda notar las diferencias en una cosa y la otra, para que pueda ser consciente, ¿sí? Y lo que impulse sean competencias en lugar de habilidades, ¿sí? Para que sea un proceso integral, holístico, de formación en el estudiante. Todos los seres humanos iniciamos con funciones básicas. Dice el doctor Monereo que nacemos sabiendo algo, pero para que esto se transforme en un logro educativo necesitamos la metodología que usted está sugiriendo. Bueno, la metodología porque nos permite tener pasos concretos de qué hacer, ¿verdad? De poder tener una visión de espiral, digamos, de cómo se va construyendo esa espiral para lograr llegar al logro educativo. Por eso metodología, pero si alguien tiene muy claro el propósito, la idea, y crea, no sé, otra cosa, otro mecanismo diferente que le permite llegar hacia allá, entonces podríamos decir que más que un método hay métodos para llegar al logro educativo, ¿sí? En el país podemos encontrar equipos de profesionistas que se han constituido como acompañantes o consultores en algunas instituciones y que buscan justamente con las instituciones con los que acuerdan, con los que convienen, llevar a esa institución hacia ciertos logros educativos, ¿sí? Se los plantean, los escriben y entonces eso llega. Lamentablemente en política educativa no hay un acompañamiento como tal, ¿sí? Hay acompañamiento para procesos un tanto aislados, ¿sí? Pero digamos, como para adoptar una metodología de logro educativo, siento que nos falta. Debiera de nacer ya en la institución pública particularmente, ¿sí? Es una urgencia que aparezca. Usted que es un especialista en el tema educativo y lo ha seguido durante muchos años, ¿usted ve que el país va hacia un proyecto de este tipo de evaluar por logros educativos? No, claro que no. La evaluación es muy cuestionada, ¿verdad? De repente se impulsan cosas, luego se detienen, luego se desvían. Yo opino que es muy cuestionado lo que hacemos, ¿sí? Qué bueno que se hacen cosas, pero hacen falta como que ejes que nos motiven socialmente hacia visiones socialmente construidas en el imaginario pedagógico que nos permitan transitar hacia allá, ¿sí? Cuando hay algún equipo de académicos, de profesionistas que están logrando construir un mecanismo, el cambio sexenal, los cambios políticos,
dan al traste. Fuera todos y llegan otros a empezar a ver qué hacer, ¿sí? Y este es un problema serio de nuestro país. Seguramente por eso no hemos transitado adecuadamente a los niveles que a veces son muy bien descritos, pero no es tan fácil llegar a ellos por los tantos cambios que tenemos. En la experiencia de preescolar en México, las docentes normalmente se esfuerzan porque haya logros de los alumnos. ¿En qué momento se interrumpe ese proceso de logros hasta la universidad? Bueno, hay cambios y ajustes en los programas. Ahora te obligan de otra manera a hacerlo, en lugar de potenciar lo que tenías, ¿verdad? He escuchado que es una de las principales quejas, en este caso concreto de preescolar. Y efectivamente lo que conocemos en estas metodologías de proyectos, en estas metodologías diversas que las cuales han transitado, cuando son muy conscientes de la metodología, que empiezan a adoptarla, pues, irrumpen reformas educativas y empezar otra vez, ¿sí? Y eso desde luego se siente hasta la universidad, ¿sí? Si realmente estuvieran sincronizados los diferentes esfuerzos, tanto en política educativa como la concreción del currículo en el aula con metodologías innovadoras, tendríamos otro egresado profesionista diferente, ¿sí? Serían otras nuestras universidades también, ¿sí? Ahora lo que ha importado durante muchos años en la mayoría de las universidades es tener tantos egresados, y a mí no me interesa si estás ubicado laboralmente, si te estás desempeñando, es decir, no hay un seguimiento a una ruta de vida, sino solamente me interesa la eficiencia terminal, de egreso tantos, lo demás que se preocupen otros y trabajan. Entonces justamente este rompimiento hace que no estemos ligados socialmente, entonces requerimos justamente un foro amplio, discutiendo con diferentes sectores qué hacer y que a todos nos obligue justamente a ir definiendo logros educativos, porque como te decía al inicio, cuando adoptamos una metodología de logro educativo se complejiza. Son muchos los actores, incluidos los padres de familia, los que participan aquí. Muy bien, doctor. Pues algunas sugerencias que usted pueda hacer para que mejore la educación en México. Yo creo que el tema de mejoramiento tiene que ver con el involucramiento hacia procesos conscientes, hacia procesos efectivos. El docente eficaz, el directivo eficaz, ¿sí? La escuela eficaz, ¿sí? Si trabajamos así, tendríamos sociedades de padres de familia eficaces, ¿sí? Una sociedad. Una sociedad eficaz, con logros educativos planteados y que están ahí a la vista, ¿sí? Entonces, pues hagamos foros, hagamos comunidades de aprendizaje donde estemos discutiendo este tema y seguramente estaremos dando pasos en breve. ¿Sí? Pero necesitamos involucrarnos. Si no me involucro y critico todo lo que aparece allá, creo que todo es el demonio y entonces no sé si aquello tiene cosas buenas y entonces estoy fuera del escenario. Vamos a meternos al escenario, discutamos, ¿sí? Y cuando hablo de vamos a meternos al escenario no es meternos en una corriente de tendencia política y demás, ¿no? Hablo de la práctica docente. Hagamos espacios, ¿sí? Para discutir nuestra práctica. Hagamos comunidades de aprendizaje, encontrémonos con nuestros iguales en otros contextos, ¿sí? Que ahora las tecnologías nos lo permiten, de armar verdaderas comunidades de aprendizaje y estar en un foro donde estén maestros de diferentes latitudes, ¿sí? Discutiendo conmigo cómo resolver un problema concreto en la escuela primaria y cómo lo resuelven ellos, etc. Y entonces vamos haciendo comunidades de práctica. ¿Sí? Es decir, trascender de comunidades de aprendizaje a comunidades de práctica. Y esto nos va a permitir que el día de mañana sea otra la educación. Si no, seguiremos aislados, cada quien haciendo su mejor esfuerzo o creyendo que hace el mejor esfuerzo, pero aislados. En este contexto, doctor, en la educación del siglo XXI, la UNESCO y autoridades como Edgar Morin han planteado 7 saberes importantes para la educación. ¿Usted qué opina de cara al siglo XXI? Los retos del siglo XXI. Los 7 saberes son vigentes, ¿eh? Creo que han sido un tanto incomprendidos todavía,
Si los trabajásemos como Morán lo ha especificado y como otros teóricos de la complejidad lo vienen impulsando, realmente tendríamos cambios, ¿sí? Son 7 saberes necesarios, vigentes, ¿sí? Que necesitamos abordar, necesitamos procesarlos. Luego en ocasiones lo denso del discurso hace difícil que los docentes lo adopten. Entonces trabajemos esos 7 saberes a un nivel en que podamos discutirlo todos, porque siguen siendo saberes necesarios. Doctor, pues muchas gracias por este diálogo. Gracias a ti, Raúl. Gracias a todos.